Estas formaciones geológicas no son simples paisajes, son cicatrices visibles del tiempo profundo de la Tierra. Cada torre, cañón, desierto o monolito es el resultado de fuerzas que actuaron durante millones de años, sin intención estética, sin pausa y sin testigos humanos. Aquí, la geología se muestra sin filtros: magma detenido, rocas disueltas, capas arrancadas, hielo en movimiento y sedimentos convertidos en memoria sólida. Nada fue creado para ser bello, y aún así lo es. Estos lugares no cuentan historias humanas, revelan procesos que ocurrieron mucho antes de nosotros y que siguen activos hoy. Son pruebas físicas de que el planeta nunca ha estado quieto. Devil's Tower, Estados Unidos. Devil's Tower es una estructura geológica ígnea formada cuando magma fundido ascendió desde el interior de la corteza terrestre sin llegar a alcanzar la superficie. Al quedar atrapado bajo capas de roca sedimentaria, el magma se enfrió de manera extremadamente lenta. Durante ese enfriamiento, el volumen del material se contrajo de forma uniforme, generando un patrón de fracturas verticales que dividieron la masa sólida en columnas poligonales, mayoritariamente hexagonales. Este tipo de fracturación, conocida como disyunción columnar, ocurre cuando las tensiones internas se distribuyen de forma regular dentro de una masa homogénea. Durante millones de años posteriores, los estratos sedimentarios que rodeaban este núcleo ígneo, compuestos por materiales mucho más blandos, fueron eliminados por la erosión causada por el viento, el agua y los cambios climáticos. Lo que hoy se observa no es una montaña formada desde arriba, sino una estructura interna expuesta desde dentro. Geológicamente, Devil's Tower es una revelación del subsuelo antiguo. Un corte vertical en la historia profunda de la Tierra, donde el tiempo no destruyó la forma, sino que la dejó al descubierto. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. El Tsingy de Bemaraha se originó a partir de una extensa plataforma de roca caliza depositada en un antiguo entorno marino. Estos sedimentos ricos en carbonato de calcio se compactaron y solidificaron durante millones de años antes de que los movimientos tectónicos elevaran la meseta por encima del nivel del mar. Una vez expuesta, la roca caliza comenzó a interactuar con el agua de lluvia, ligeramente ácida, que penetró por fisuras naturales y disolvió el material de manera progresiva. Este proceso, conocido como karstificación, actuó durante un periodo geológico extremadamente prolongado.
El agua no arrancó la roca, la disolvió lentamente, ampliando grietas, separando bloques y afinando aristas hasta crear un paisaje tridimensional de agujas afiladas, cuchillas y profundos corredores. Desde el punto de vista geológico, el Tsingy no es el resultado de una fuerza repentina, sino de una erosión paciente llevada a su máxima expresión. Cada filo es una frontera entre lo que fue eliminado y lo que resistió un poco más. Pamukkale, Turquía. Pamukkale es una formación geológica creada por un proceso de precipitación química continua. Aguas subterráneas calentadas por actividad tectónica profunda ascienden a la superficie cargadas de carbonato de calcio disuelto. Al entrar en contacto con la atmósfera, el agua pierde dióxido de carbono, provocando que el calcio se solidifique y se deposite en forma de travertino. Este proceso ocurre capa tras capa, sin interrupciones bruscas. Geológicamente, Pamukkale representa una roca que está naciendo en tiempo casi observable. A diferencia de formaciones ígneas o metamórficas, aquí la roca no se forma por presión ni por calor extremo, sino por repetición constante. Cada terraza es una acumulación de miles de ciclos idénticos: flujo, enfriamiento, deposición. El resultado es una estructura frágil, pero persistente, que demuestra que la geología no siempre necesita violencia para transformar el paisaje. A veces basta con constancia absoluta. Lençóis Maranhenses, Brasil. Lençóis Maranhenses es un sistema sedimentario activo formado por la acumulación de arena fina transportada por ríos interiores hacia la costa. Estos sedimentos, una vez depositados, son redistribuidos continuamente por la acción del viento, creando extensos campos de dunas móviles. A diferencia de desiertos clásicos, la base geológica incluye capas impermeables que permiten la retención temporal del agua. Durante las temporadas lluviosas, el agua se infiltra entre las dunas y queda atrapada sobre estas capas subyacentes, formando lagunas estacionales. Desde una perspectiva geológica, este paisaje es un equilibrio dinámico entre deposición, erosión y redistribución. Nada permanece fijo. La arena se mueve,
el agua aparece y desaparece, y el sistema se reorganiza sin perder coherencia. Aquí, la geología demuestra que el cambio constante también puede ser una forma de estabilidad. Zhangjiajie, China. Zhangjiajie está compuesto principalmente por areniscas depositadas originalmente en capas horizontales. Tras su consolidación, la región experimentó levantamientos tectónicos que elevaron estas capas por encima del nivel circundante. A partir de ese momento, la erosión comenzó a actuar de forma selectiva, aprovechando fracturas naturales, diferencias de dureza y zonas de debilidad estructural. Con el paso de millones de años, el agua y el viento eliminaron progresivamente el material entre las fracturas, separando la meseta original en pilares verticales aislados. Geológicamente, estas columnas no fueron creadas como entidades individuales, sino que son restos de una estructura continua que dejó de existir. Cada pilar es un fragmento superviviente. Zhangjiajie es un ejemplo claro de cómo la erosión no siempre aplana el paisaje, a veces lo fragmenta hasta revelar formas inesperadamente verticales. Wave Rock, Australia. Wave Rock es una formación geológica de granito que se originó a partir de una gran masa ígnea solidificada en profundidad hace miles de millones de años. Durante un largo periodo, esta roca permaneció enterrada bajo capas superiores hasta que los procesos de erosión eliminaron progresivamente el material que la cubría. Una vez expuesta, la superficie del granito comenzó a sufrir meteorización química, especialmente en su base, donde el agua se acumulaba con mayor frecuencia. Esta diferencia en la velocidad de alteración creó una curvatura progresiva en la roca. A lo largo de millones de años, la combinación de expansión térmica, exfoliación y erosión diferencial fue suavizando y acentuando esa curvatura hasta formar una estructura que recuerda a una ola detenida en el tiempo. Desde el punto de vista geológico, Wave Rock no es el resultado de un evento puntual, sino de una secuencia lenta y repetitiva de desgaste.
La forma final no fue esculpida por fuerza repentina, sino revelada por la retirada constante de material, demostrando que incluso el granito puede ser moldeado con paciencia absoluta. Salar de Uyuni, Bolivia. El Salar de Uyuni se formó a partir de una serie de antiguos lagos que ocuparon el altiplano andino durante periodos climáticos más húmedos. Con el paso del tiempo, estos cuerpos de agua comenzaron a evaporarse de forma repetida, dejando atrás grandes cantidades de sales minerales disueltas. La sedimentación continua y la evaporación extrema provocaron la acumulación de una costra salina uniforme sobre una superficie extensa. Geológicamente, el salar representa un proceso de evaporación y cristalización llevado a escala continental. Bajo la capa superficial de sal se conservan registros de antiguos fondos lacustres, arcillas y sedimentos. La planitud casi perfecta del Salar de Uyuni es el resultado de ciclos repetidos de disolución y recristalización que nivelaron la superficie de manera natural. Aquí, la geología no construyó relieve, eliminó irregularidades hasta alcanzar una extensión casi absoluta. Antelope Canyon, Estados Unidos. Antelope Canyon es un cañón excavado en roca arenisca, formada originalmente por la compactación de sedimentos transportados por antiguos sistemas fluviales. Estas capas de arena se consolidaron con el tiempo, creando una roca relativamente blanda y homogénea. Posteriormente, fracturas naturales en la arenisca permitieron la infiltración de agua concentrada durante episodios de escorrentía intensa. Durante miles de años, el flujo de agua aprovechó estas grietas, ampliándolas progresivamente mediante erosión hidráulica. La acción repetida del agua, cargada de sedimentos, pulió las paredes del cañón y generó superficies curvas y onduladas. Desde una perspectiva geológica, Antelope Canyon es un ejemplo preciso de cómo el agua, incluso sin presencia constante, puede transformar roca sólida en estructuras suaves y fluidas. Aquí, la forma final es la huella directa del movimiento pasado. Meteora Grecia. Las formaciones rocosas de Meteora se originaron a partir de sedimentos depositados en un antiguo entorno marino y fluvial.
Estos materiales se compactaron y consolidaron, formando capas sedimentarias relativamente homogéneas. Posteriormente, los movimientos tectónicos elevaron estos depósitos, exponiéndolos a la acción de la erosión durante un periodo prolongado. Con el tiempo, el agua, el viento y la gravedad actuaron de forma selectiva, eliminando el material menos resistente y separando bloques verticales aislados. Geológicamente, Meteora es el resultado de una erosión diferencial extrema. Las columnas actuales no fueron creadas individualmente, son restos supervivientes de una masa continua que desapareció. Cada torre es una evidencia de lo que fue removido alrededor, dejando estructuras que parecen suspendidas, pero que son testigos de un largo proceso de desgaste. White Desert, Egipto. El White Desert está formado principalmente por depósitos de tiza, una roca sedimentaria compuesta por restos microscópicos de organismos marinos acumulados en un antiguo océano. Tras el retiro del mar, estos sedimentos se compactaron y quedaron expuestos en un entorno árido. La baja dureza de la tiza permitió que el viento se convirtiera en el principal agente modelador. Durante miles de años, la erosión eólica eliminó material de manera desigual, esculpiendo formas redondeadas y estructuras aisladas. Desde el punto de vista geológico, el White Desert demuestra la capacidad del viento para actuar como escultor persistente. No hubo colapsos ni fracturas violentas, solo desgaste continuo. Las formas actuales son el resultado de una selección natural de la roca. Lo que resistió quedó, lo que no, desapareció. Mount Roraima, Venezuela. Mount Roraima es un tepuy, una estructura geológica tabular formada a partir de areniscas extremadamente antiguas, depositadas hace más de 1.000 millones de años, cuando la región formaba parte de un supercontinente primitivo. Estas capas sedimentarias se acumularon en ambientes fluviales extensos y, con el tiempo, se compactaron hasta formar una roca resistente. Posteriormente, los movimientos tectónicos elevaron todo el bloque sin plegarlo, conservando su geometría horizontal original.
A diferencia de las montañas orogénicas, Roraima no nació del choque de placas, sino de la estabilidad prolongada de un bloque rígido. Durante millones de años, la erosión eliminó de forma progresiva los materiales circundantes, más blandos y menos cohesionados. El resultado fue el aislamiento de la meseta, con paredes verticales que marcan el límite entre lo que resistió y lo que desapareció. Desde el punto de vista geológico, Mount Roraima no es una construcción, sino un vestigio. Es una porción intacta del pasado profundo, preservada por su resistencia, que permite observar directamente la superficie de una tierra mucho más antigua que cualquier paisaje moderno. Giant's Causeway, Reino Unido. Giant's Causeway se originó a partir de una extensa erupción volcánica fisural que liberó grandes volúmenes de lava basáltica. Al extenderse sobre la superficie, la lava comenzó a enfriarse de manera relativamente uniforme. Este enfriamiento provocó una contracción térmica que generó fracturas internas regulares, dividiendo el basalto en columnas poligonales. Este proceso físico no depende del azar, sino de la distribución homogénea de tensiones en una masa fundida que pierde calor. Con el paso del tiempo geológico, la erosión marina eliminó capas superiores de material volcánico, dejando expuesta la estructura columnar. Desde una perspectiva geológica, Giant's Causeway es un ejemplo claro de cómo el orden puede emerger de procesos puramente físicos. Las columnas no fueron esculpidas, se formaron automáticamente como respuesta a leyes termodinámicas. Aquí, la geometría no es decoración, es una consecuencia directa del enfriamiento de la Tierra primitiva. Danxia Landform, China. El relieve Danxia se formó a partir de capas gruesas de areniscas y conglomerados depositados en antiguos sistemas fluviales y lacustres. Estos sedimentos, ricos en óxidos de hierro, se compactaron y cementaron, adquiriendo su característico color rojizo. Posteriormente, la región experimentó levantamientos tectónicos que elevaron estos estratos sin deformarlos de manera extrema, exponiéndolos a la atmósfera.
A lo largo de millones de años, la erosión actuó de forma diferencial sobre estas capas. El agua excavó valles y gargantas, mientras que el viento suavizó superficies y resaltó crestas. Desde el punto de vista geológico, Danxia no es una sola forma, sino el resultado de la fragmentación progresiva de una masa sedimentaria elevada. Cada colina, cada pared vertical es el resultado de la resistencia variable del material frente al desgaste continuo. Aquí, la tierra no rompe, separa lentamente hasta revelar estructuras complejas. Uluru, Australia. Uluru es un monolito compuesto principalmente por arenisca arcósica, formada a partir de sedimentos erosionados de antiguas cadenas montañosas ya desaparecidas. Estos materiales fueron transportados y depositados en abanicos aluviales, donde se acumularon en capas inclinadas que posteriormente se compactaron y cementaron. A diferencia de estructuras volcánicas, Uluru no se formó por solidificación de magma, sino por la consolidación prolongada de sedimentos continentales. Con el tiempo, la erosión eliminó los materiales circundantes menos resistentes, dejando expuesta esta masa rocosa compacta. Desde una perspectiva geológica, Uluru es un ejemplo extremo de erosión diferencial. Su tamaño no se debe a un levantamiento vertical, sino a su capacidad para resistir la degradación mientras el entorno se desintegraba. La inclinación visible de sus capas internas conserva la memoria de su origen sedimentario, convirtiéndolo en un archivo rocoso del pasado continental profundo. Perito Moreno, Argentina. El glaciar Perito Moreno es una estructura geológica activa formada por la acumulación prolongada de nieve que, bajo presión, se transforma en hielo denso. Este hielo fluye lentamente debido a la gravedad, comportándose como un material plástico capaz de deformarse. A medida que avanza, el glaciar ejerce una enorme fuerza sobre el sustrato rocoso, erosionándolo mediante abrasión y arranque de fragmentos. Desde el punto de vista geológico, Perito Moreno no es una forma estática, sino un proceso en curso.
El hielo actúa como una herramienta de modelado que transporta sedimentos y redefine el paisaje continuamente. Valles, superficies pulidas y depósitos son el resultado directo de su movimiento persistente. Aquí, la geología no muestra un resultado final, sino una dinámica visible que recuerda que la Tierra sigue cambiando, incluso en el presente. Wadi Rum, Jordania. Wadi Rum es una cuenca desértica excavada en areniscas y granitos muy antiguos. Formados originalmente por sedimentos depositados en ambientes marinos y fluviales hace cientos de millones de años. Con el paso del tiempo, estos materiales se compactaron y quedaron expuestos tras el levantamiento tectónico de la región. La fracturación interna de las rocas creó planos de debilidad que más tarde serían aprovechados por la erosión. El paisaje actual es el resultado de una combinación prolongada de levantamiento, estabilidad estructural y desgaste continuo. Durante millones de años, el viento se convirtió en el principal agente modelador, acompañado por escorrentías ocasionales que profundizaron canales y ampliaron grietas. La erosión eólica eliminó material blando y dejó expuestas paredes lisas, arcos naturales y monolitos aislados. Desde una perspectiva geológica, Wadi Rum es un registro visible de cómo la arena, transportada sin descanso, puede esculpir estructuras monumentales sin necesidad de colisiones ni actividad volcánica. Aquí, el vacío es tan importante como la roca que permanece. Bryce Canyon, Estados Unidos. Bryce Canyon está compuesto principalmente por calizas, limos y areniscas depositadas en antiguos lagos y mares interiores. Estos sedimentos se acumularon en capas horizontales y posteriormente fueron elevados por movimientos tectónicos suaves. Una vez expuestas, las rocas comenzaron a fracturarse debido a cambios extremos de temperatura. Especialmente por la congelación y descongelación repetida del agua en las grietas. Este proceso físico, conocido como gelifracción,
fragmentó progresivamente las capas rocosas y permitió que la erosión separara columnas delgadas llamadas hoodoos. Desde el punto de vista geológico, Bryce Canyon no es un cañón excavado por un río, sino un anfiteatro creado por desintegración vertical. Cada aguja es el resultado de un equilibrio temporal entre resistencia del material y desgaste constante. La forma final no fue tallada de una vez, sino revelada lentamente por ciclos repetidos de expansión, colapso y remoción. Lake Baikal Ice, Rusia. El hielo del lago Baikal se forma sobre una cuenca tectónica profunda creada por un proceso de rifting continental. La separación gradual de la corteza terrestre generó una depresión que se llenó de agua durante millones de años. En invierno, las temperaturas extremas permiten la formación de una capa de hielo gruesa y transparente que cubre la superficie del lago, registrando tensiones internas del sistema. Desde una perspectiva geológica, este hielo es un material activo que responde al movimiento constante del agua y a la expansión térmica. Las fracturas largas y rectas que atraviesan el hielo reflejan fuerzas internas acumuladas y liberadas de manera repentina. El hielo del Baikal no es un simple estado temporal del agua, sino una extensión visible de la dinámica tectónica y térmica del lago. Cada grieta es una manifestación directa de energía almacenada y liberada. Vatnajökull Ice, Kevilandia. Las cuevas de hielo del Vatnajökull se forman dentro de un glaciar que descansa sobre un sustrato volcánico activo. El hielo se origina por la acumulación prolongada de nieve, que se compacta hasta transformarse en hielo denso y móvil. El calor geotérmico procedente del subsuelo volcánico derrite parcialmente el hielo desde abajo, mientras el flujo glaciar mantiene el sistema en constante movimiento. Este contraste entre frío extremo y calor interno genera túneles temporales dentro del glaciar. Desde el punto de vista geológico, estas cuevas no son cavidades estables, sino estructuras efímeras creadas por el equilibrio momentáneo entre fusión y congelación.
El hielo se deforma, fluye y se reconfigura continuamente. Aquí, la geología se manifiesta como un proceso vivo, donde el hielo actúa simultáneamente como material, registro y agente de transformación. Chocolate Hills, Filipinas. Chocolate Hills es un conjunto de colinas formadas por caliza marina depositada en un antiguo entorno oceánico. Estos sedimentos ricos en carbonato de calcio se compactaron y elevaron tras cambios tectónicos regionales. Una vez expuesta, la roca comenzó a disolverse lentamente debido a la acción del agua de lluvia, dando inicio a un proceso de karstificación prolongada. Durante cientos de miles de años, la disolución química actuó de manera uniforme, separando masas de roca y suavizando sus contornos. El resultado fue un paisaje compuesto por colinas aisladas de forma similar, producto de una erosión extremadamente regular. Desde una perspectiva geológica, Chocolate Hills demuestra que la repetición constante de un mismo proceso puede generar patrones amplios y coherentes. Aquí, la Tierra no creó singularidades, sino una geometría colectiva nacida del tiempo. Monument Valley, Estados Unidos. Monument Valley está compuesto por una secuencia de rocas sedimentarias depositadas en antiguos ambientes fluviales, desérticos y marinos poco profundos. Estas capas se acumularon durante cientos de millones de años, formando areniscas, limolitas y lutitas con distinta resistencia a la erosión. Posteriormente, el levantamiento regional del Plateau del Colorado elevó estas capas sin plegarlas de forma significativa. Preservando su disposición horizontal original. Con el paso del tiempo geológico, la erosión diferencial eliminó las capas más blandas, dejando aisladas las unidades más resistentes en forma de mesetas, buttes y monolitos. Desde una perspectiva geológica, Monument Valley no es un paisaje construido, sino un paisaje reducido. Cada torre de roca es un fragmento superviviente de una superficie mucho más extensa que ya no existe. Aquí,
La forma final es la consecuencia directa de la desaparición progresiva del material circundante, revelando la estructura interna de la meseta original. Stone Forest, Shilin, China. El Stone Forest de Shilin se originó a partir de una extensa plataforma de caliza marina depositada en un antiguo océano tropical durante un periodo geológico muy prolongado. Los sedimentos ricos en carbonato de calcio se acumularon capa tras capa en un ambiente estable, compactándose lentamente hasta formar una masa rocosa homogénea. Posteriormente, los movimientos tectónicos elevaron esta plataforma por encima del nivel del mar sin plegarla de manera significativa, conservando su estructura original. Una vez expuesta, la caliza comenzó a interactuar directamente con el agua superficial y subterránea. Durante millones de años, la disolución química actuó de forma constante a lo largo de fracturas, diaclasas y planos de debilidad. El agua no arrancó la roca, la disolvió lentamente, separando bloques y afinando aristas hasta generar pilares verticales aislados. Desde una perspectiva geológica, Shilin representa una fase avanzada de karstificación vertical, donde la forma final es el resultado de la eliminación casi total del material intermedio. Cada torre es un residuo, un fragmento que resistió un poco más que el resto dentro de un sistema dominado por la paciencia del agua. Jökulsárlón, Islandia. Jökulsárlón se formó como consecuencia directa del avance y retroceso prolongado de un glaciar que fluye desde una extensa capa de hielo continental. La acumulación continua de nieve, sometida a presión durante miles de años, dio lugar a hielo denso capaz de deformarse y desplazarse lentamente. A medida que el glaciar avanzó, excavó el sustrato rocoso mediante abrasión y arranque, profundizando una depresión por debajo del nivel circundante. Cuando el hielo comenzó a retroceder, el vacío creado fue ocupado por agua de deshielo, formando una laguna glacial.
Desde el punto de vista geológico, Hökulsárlón no es una forma permanente, sino una fase transitoria dentro de un sistema dinámico. El hielo sigue actuando como agente erosivo y transportador de sedimentos, mientras el agua redistribuye el material removido. Aquí, la geología se manifiesta como un equilibrio temporal entre masa, gravedad y energía, donde el paisaje refleja un proceso todavía en curso. Bungle Bungle Range, Australia. El Bungle Bungle Range está compuesto por areniscas depositadas hace cientos de millones de años en antiguos sistemas fluviales de gran extensión. Estos sedimentos se acumularon en capas bien definidas y se consolidaron lentamente, permaneciendo enterrados durante largos periodos bajo materiales más recientes. Posteriormente, procesos tectónicos suaves elevaron la región sin deformar de manera extrema la estratificación original, exponiendo la roca a la atmósfera. A lo largo de millones de años, la erosión diferencial actuó sobre estas capas según su resistencia. La meteorización química debilitó los cementos minerales, mientras la meteorización física separó bloques y suavizó contornos. Desde una perspectiva geológica, las formas actuales no fueron construidas individualmente, sino reveladas por la eliminación progresiva del material circundante. El Bungle Bungle es una masa sedimentaria fragmentada, donde la alternancia de capas controla el ritmo y la geometría del desgaste, dejando al descubierto un patrón dictado por la propia roca. Zugspitze, Limestone, Alemania. La región de la Zugspitze está formada principalmente por calizas depositadas en un antiguo mar poco profundo durante el Mesozoico. Estos sedimentos carbonatados se acumularon lentamente en condiciones marinas estables, formando capas gruesas que, con el tiempo, se compactaron y litificaron. Más tarde, la colisión de placas tectónicas comprimió y elevó estas rocas, integrándolas en el sistema alpino y sometiéndolas a intensas tensiones estructurales.
Desde el punto de vista geológico, la caliza de la Zugspitze registra una historia compleja de compresión, fracturación y erosión. El levantamiento generó pendientes pronunciadas y sistemas de fallas, mientras el agua infiltrada disolvió progresivamente el carbonato de calcio, ampliando grietas y creando cavidades internas. El relieve actual es el resultado de la superposición lenta de fuerzas tectónicas y procesos químicos, donde la forma visible es solo la expresión externa de transformaciones profundas y prolongadas. Arches National Park, Estados Unidos. Arches National Park se desarrolló sobre una secuencia de areniscas depositadas en antiguos ambientes desérticos y costeros, donde grandes volúmenes de arena se acumularon y se compactaron durante millones de años. Bajo estas capas se encuentra una espesa formación de sal, originada por la evaporación de mares interiores antiguos. Con el paso del tiempo geológico, la sal comenzó a desplazarse lentamente debido a su comportamiento plástico, deformando las capas superiores y generando domos, fracturas y zonas de tensión en la arenisca. Estas fracturas se convirtieron en vías preferentes para la erosión. El agua infiltrada, la expansión térmica y la acción del viento ampliaron grietas y eliminaron material menos resistente. Con el tiempo, las paredes se adelgazaron hasta formar ventanas que evolucionaron en arcos. Desde una perspectiva geológica, cada arco es una estructura temporal, una fase dentro de un proceso continuo de colapso y reorganización. La forma existe solo mientras la resistencia de la roca equilibra la fuerza constante de la gravedad y la erosión. Capadocia, Turquía. Capadocia se originó a partir de extensos depósitos de ceniza volcánica expulsados por erupciones explosivas ocurridas hace millones de años. Estas cenizas se acumularon en capas gruesas, formando tobas volcánicas porosas y relativamente blandas. Posteriormente, coladas de lava basáltica y andesítica cubrieron parcialmente estas tobas. Creando una estratificación con capas superiores más resistentes que protegieron temporalmente el material subyacente.
Con el paso del tiempo, la erosión diferencial comenzó a actuar sobre este conjunto. El agua y el viento eliminaron rápidamente la toba expuesta, mientras que las capas más duras retardaron el desgaste en ciertas zonas. Este contraste produjo columnas, conos y formas aisladas que no fueron construidas, sino preservadas de manera selectiva. Geológicamente, Capadocia es el resultado de la interacción entre vulcanismo explosivo y erosión prolongada. Donde la forma final refleja no la creación de estructuras, sino la eliminación gradual de un volumen mucho mayor. Horseshoe Bend, Estados Unidos. Horseshoe Bend se formó en un contexto de levantamiento tectónico lento y continuo de capas sedimentarias originalmente horizontales. Estas capas, compuestas principalmente por areniscas y limolitas, se depositaron en ambientes fluviales y desérticos antiguos. Cuando la región comenzó a elevarse, el río mantuvo su curso preexistente, incrementando su capacidad erosiva a medida que el gradiente aumentaba. En lugar de desviarse, el río profundizó su cauce, excavando un meandro cada vez más encajado dentro de la roca. Desde una perspectiva geológica, la forma de herradura no es un accidente reciente, sino el resultado de millones de años de erosión fluvial sincronizada con el levantamiento del terreno. El agua no cambió de trayectoria, fue la roca la que cedió lentamente. Horseshoe Bend es una demostración clara de cómo el tiempo permite que un proceso aparentemente suave genere estructuras de escala monumental. The Wave, Coyote, Buttes, Estados Unidos. The Wave está formada por areniscas finas depositadas, originalmente como dunas en un antiguo desierto. Estas dunas se movieron bajo la acción constante del viento, creando capas inclinadas conocidas como estratificación cruzada. Con el enterramiento progresivo, los granos de arena se compactaron y cementaron. Preservando con gran precisión la geometría interna del antiguo sistema dunar. Cuando estas capas fueron elevadas y expuestas, la erosión actuó de forma extremadamente lenta.
El agua ocasional, el viento y los cambios térmicos siguieron las líneas internas de la roca, eliminando material de manera selectiva. Desde el punto de vista geológico, las curvas visibles no fueron talladas, sino reveladas. The Wave es un registro tridimensional de movimientos de arena ocurridos hace millones de años. Donde la forma actual es una lectura directa del pasado sedimentario profundo. Grand Canyon, Estados Unidos. El Grand Canyon es el resultado de una acumulación prolongada de sedimentos que se extendió a lo largo de cientos de millones de años. Estas capas incluyen calizas marinas, areniscas desérticas y lutitas fluviales, depositadas en entornos muy distintos pero apiladas de manera casi horizontal. Posteriormente, el levantamiento regional elevó todo el conjunto sin deformarlo significativamente, preservando la secuencia estratigráfica. La incisión del sistema fluvial comenzó entonces a eliminar material capa por capa. Durante millones de años, el agua excavó profundamente, exponiendo una sección vertical del tiempo geológico. Desde una perspectiva geológica, el Grand Canyon no es una grieta, sino una eliminación masiva de roca. Cada estrato visible representa un intervalo distinto de la historia terrestre. Aquí, la Tierra no muestra una forma aislada, sino un archivo abierto donde el tiempo es el verdadero protagonista.